Hola, nuestro equipo va a hablar sobre nuestro proyecto que trata de la automatización digital para zonas libres de COVID-19. Nuestro equipo está conformado por Jesús Antonio Caro Escalona, Rosicela Juárez Contreras e Ignacio Jacobo Miranda Molina. El objetivo de esta investigación es un sistema de distintos sensores capaces de tomar la medida de temperatura, detectar la proximidad para dispensador de gel, contar con actuadores tales como una bomba para la dispensación de gel, un servomotor para el abrir y cerrar las puertas y un altavoz para dar indicaciones. Es indispensable conocer antes las medidas de temperatura normales en los sujetos y cuándo se puede considerar fiebre. El límite de temperatura normal es de 37,1 grados centígrados. Por lo tanto, una vez que se supera este valor, no se le podría permitir el acceso a cualquier lugar al sujeto, como indicarían los protocolos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta también un límite inferior que nos va a permitir conocer si el sujeto está bien colocado en el sensor o si no hay un objeto en medio que interfiera con la toma correcta de la temperatura. Además, sabemos que a pesar de tener una temperatura corporal considerada como normal, podemos haber tenido contacto con el virus y aún así podríamos transmitir. Por ello, decidimos implementar un dispensador automático con gel en fórmula de alcohol, siguiendo las recomendaciones de la OMS. Esto sería usando una bomba peristáltica que va a despachar aproximadamente 1 mililitro de gel, como nos lo indica también la OMS, y esto sería incluido con un sensor que verifica que la mano está aproximadamente de 10 a 15 centímetros del despachador. A continuación procedemos con la metodología. Para empezar y como principal fuente de nuestro proyecto contamos con el sensor infrarrojo MLX90614. Este sensor es un chip de silicio con una fina membrana micromecanizada diseñada para ser sensible a la radiación infrarroja emitida por un objeto a distancia. El sensor posee internamente una etapa de amplificación y digitalización de la señal procedente de la membrana. La salida del sensor es lineal y se compensa de acuerdo a las variaciones de la temperatura ambiente. A la derecha podemos ver una representación de cómo luce el sensor y posteriormente vamos a ver sus características. El módulo es el GY906, el nombre del sensor, como ya lo dije, es el MLX90614. Tiene un voltaje de operación de 3.3 voltios hasta 5 voltios en corriente directa, además de tener un rango de temperatura ambiente de trabajo de menos 40 grados centígrados hasta los 170 grados centígrados. El rango de temperatura del objeto es desde los menos 70 grados centígrados hasta los 380 grados centígrados. Además cuenta con una precisión de más o menos 0.5 grados centígrados. Cuenta con un ADC interno de 17 bits, un regulador de voltaje de 3.3 voltios en su placa, además de tener resistencias pull-up A, B y N en la placa. No necesita ningún componente adicional y su peso es de 2.80 gramos. Posteriormente, para la dispensación del gel, necesitamos el sensor de distancia infrarrojo GP2Y0A. Este sensor nos permite obtener la distancia entre el sensor y algún objeto dentro del rango de 10 a 80 centímetros. Integra tres dispositivos, un diodo emisor de infrarrojos, un detector sensitivo de posición y un circuito procesador de señales. El dispositivo entrega una salida en voltaje correspondiente a la distancia de detección, que también se puede utilizar como un sensor de proximidad con la ayuda de un comparador o mediante un software. La diferencia en la reflectividad de los materiales, así como la temperatura de funcionamiento, no afectan en gran medida la operación de este sensor, debido al método de detección. Sus características son que tiene una detección de medición de 10 a 80 centímetros, como ya habíamos visto, una salida de voltaje analógico de 1 voltio hasta 3.3 voltios, necesita un voltaje de alimentación de 4.5 voltios a 5.5 voltios en corriente directa. Su consumo de corriente es de 30 miliamperios y con la conexión de 3 pines. El primer pin sería su voltaje de salida, el segundo sería la tierra y el tercero sería el voltaje en corriente directa.
A continuación vamos con los actuadores, que es la bomba peristáltica. Este tipo de bomba tiene en su interior unos rodillos que comprimen la manguera al girar. De esta forma se crea un vacío dentro de la manguera que absorbe el fluido de un lado y lo suministra por el otro. También tenemos el relé. Este relé nos sirve para poder alimentar y controlar a la bomba peristáltica. Cuenta con 12 voltios de alimentación y una salida máxima de 5 voltios en cada uno de sus pines digitales. Necesitamos hacer uso de un relé para poder alimentar a la bomba. Un relé es un interruptor controlado mediante un circuito eléctrico. Este controla que el motor se encienda o no mediante un pin de la salida digital. Continuamos con el servomotor, que nos ayudará a diseñar un mecanismo de un pasador con eje de rotación para poder abrir y cerrar el pasador. La alimentación de este servomotor será suficiente con los 5 volts que nos ofrece la placa de Arduino. Y por último tenemos el display LCD. Este display es de 16 por 2 segmentos, el cual nos irá mostrando toda la información necesaria, así como los pasos a seguir por el usuario. Este display funciona con una tensión de 5 voltios para su alimentación y necesita de 6 pines digitales para la conexión con la placa. A continuación vamos con las conexiones. Para las conexiones del sensor de temperatura con el Arduino, tenemos 4 pines para su conexión. El primer pin es para la alimentación de 5 voltios que vamos a obtener de la placa y su respectivo regulador a 5 voltios. El pin número 2 se conecta a cada una de las tierras de la placa. Y los pines 3 y 4, SCL y STA, son para la comunicación entre el sensor y la placa. Ahora tenemos el sensor de proximidad, el cual es analógico y tiene 3 pines para su conexión. Es un sensor analógico con una tensión de alimentación de 5 voltios, por lo que el sensor irá conectado a los pines de voltaje de corriente continua, GND, y a una de las entradas analógicas, en este caso a la A0, como se muestra en la ilustración. El pin 1 es el pin de voltaje de corriente continua, el pin 2 es el pin de GND y el pin 3 es la entrada analógica A0. Para el dispensador de gel se tiene conectado el despachador a la bomba y a un tubo de salida. La bomba se encuentra con una conexión, un relé y posteriormente a la placa. El pin número 1 tiene un relé conectado al pin digital 8 y el pin número 2 a B-in. El LCD es una ayuda visual para que el usuario pueda saber los pasos a seguir con información necesaria y una pequeña bocina para complementar. El D4, D5, D6, E y RS es para la información que se recibe. El pin 2 es la fuente de alimentación de voltaje negativo. El pin 3, GND, y el pin 4 es el digital 10. Finalmente, para el servomotor es la apertura de la puerta y contamos con 3 pines. Pin 1 es para la alimentación de 5 voltios, el pin 2 es para la tierra, el pin 3 es para el pin 9 digital. Y para finalizar tenemos nuestras conclusiones. En esto podemos decir que el proyecto puede ayudar a garantizar un área con menor probabilidad de tener sujetos con COVID. Esto porque la fiebre es el síntoma más común dentro de la mayoría de las cepas. Por ello, concluimos que una vez implementado el proyecto, seremos capaces de reducir áreas contaminadas, ya que además de la toma de temperatura sin necesidad de personal que esté en contacto con toda la gente, tendremos un espacio que nos asegura proteger al usuario si había tenido contacto con una superficie contaminada. Concluimos que este sistema es efectivo para lugares tales como supermercados, hospitales generales, tiendas departamentales, restaurantes y un sinfín de lugares cerrados en los que se puede tener riesgo de contagio por la cantidad de personas reunidas dentro. Y para finalizar, esas serían nuestras referencias. Muchas gracias.